en El Salvador. Por eso les enviamos desde aquí, desde Lima, Perú, un saludo a todos los hermanos, a todos los pastores de ese hermoso país, El Salvador. Que Dios le bendiga, Pastor Edwin Parada, los oficiales, los presbíteros y los pastores de El Salvador. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder participar a través de estos medios de su gloriosa Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial de este año 2021. Entonces, queremos en esta oportunidad que leamos la palabra de Dios y les invito a todos los que nos están viendo a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 y el verso número 18. El lema de la convención es estables y firmes en la roca que es Cristo. Qué lindo lema, gloria a Dios. Y ese lema nos ha acompañado durante todo el año 2021. Y estamos orando a Dios que el Señor dirija a su siervo para que tengamos el lema del año 2022, que esperamos que a fines de diciembre ya podamos conocer el lema, el lanzamiento del lema 2022. Gloria al Señor. Que yo sé que va a ser de una gran bendición e inspiración y también empuje a la obra del Señor. La palabra de Dios, entonces, aquí en el libro del Evangelio según San Mateo capítulo 16, el verso 18, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, contra Cristo. Padre celestial, Dios eterno, gracias Señor, gracias bendito Dios por esta bendición tan grande, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Señor, este privilegio que tú me das de ser el portavoz de la palabra de Dios, Señor, en estos cultos de nuestra Convención Nacional en El Salvador. Gracias, Señor, por esta obra preciosa que tú sostienes, Señor, que tú has fortalecido y has levantado hace muchos años en Centroamérica. Sigue bendiciendo a tus siervos y a tu iglesia. Gracias te damos, Padre. Ahora te pedimos que tu palabra corra, Señor, y sea de gran bendición, edificación, fortaleza espiritual, Dios mío, para todos aquellos que son parte de esta convención. En Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento los que estamos aquí y los que nos están viendo allá en El Salvador también, hermanos, conectados. Gloria a Dios. Este tema y todo lo que tiene que ver con la estabilidad. El lema que hemos tenido para este año y que nos ha ayudado y del cual se ha predicado mucho y nos ha enseñado mucho también la importancia de ser estable, de tener una obra estable, que nosotros tengamos también estabilidad familiar, que nosotros tengamos estabilidad emocional. Hemos escuchado mensajes en donde yo me he gozado mucho de mis consiervos, en donde se hablaba pues la vitalidad, lo que es la importancia de la estabilidad. Fíjese que en términos médicos también la estabilidad es importante, porque cuando a uno le hacen un análisis de sangre, cuando a usted le hacen un análisis o le ven la presión, le miden la presión, le miden la glucosa, usted tiene que estar estable, ¿no? En la estabilidad, por ejemplo, en la presión es que usted no puede estar en menos, pues en la presión es 120/80, eso es un promedio, eso es estabilidad, ¿no? Cuando usted tiene 150, 170, no está estable, se disparó la presión y usted puede morir de un ataque cardíaco, de un derrame cerebral. Si la presión baja también, menos de 120, ¿no? Baja la presión, baja a 90, entonces ese es otro gran problema también, que le puede causar igual
le puede causar daños en el corazón y le puede causar daño en el cerebro, en los riñones. El cuerpo se afecta terriblemente. Entonces, Dios ha diseñado la creación de Dios, amados hermanos, y todo lo que nos están viendo, se basa en la estabilidad, ¿no? O sea, todo tiene un centro, todo tiene un momento, unos valores. Igualmente cuando nos hacen los análisis en sangre también, ¿no? Cuando, por ejemplo, los triglicéridos, lo que son las grasas en la sangre, cuando esos niveles están muy altos, son peligrosos. Pero cuando están muy bajos también son peligrosos. Sí, porque todos nosotros nos cuidamos de los triglicéridos, ¿no? Que los triglicéridos no pueden estar más de 150, es un peligro, es un problema. A uno le da dolor de cabeza, le da mareo y puede eso causar que las arterias se vayan taponeando, que se vayan llenando de todos esos residuos que al final no permiten que la sangre circule con fuerza. Eso causa la presión alta, se dispara, eso hace daño a los órganos internos también. Entonces, claro, los triglicéridos altos son niveles, causan un gran problema. Pero también he conocido casos de personas que tienen la grasa, esa grasa, que son los triglicéridos, la tienen muy baja. También es un gran problema. Yo no sabía eso, pero sí he conocido casos de personas que la grasa la tienen demasiado baja. Y eso también es un gran problema, hermano. Entonces, ¿cuál es la solución? La estabilidad, ¿no? Todo, hermano, todo, gloria a Dios, se basa en la estabilidad. Alabado sea el Señor. ¡Qué tremendo! Entonces, pero nosotros ahora vamos a hablar de la estabilidad de la iglesia, de la estabilidad de la obra, de la estabilidad del creyente. Y la palabra del Señor nos lleva a que la base de nuestra fe, el cimiento de nuestra fe, lo que da firmeza a nuestra fe, a nuestra vida cristiana, es Cristo, hermano. Porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo tiene que ver con la persona de Cristo. O sea, en otras palabras, Cristo es el que da estabilidad a tu vida y a mi vida. Si Cristo no está dentro de nosotros, somos inestables. Si Cristo no vive, no está con nosotros, no está a nuestro lado, no lo tenemos en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a tener conductas, vamos a tener forma y vamos a ser personas totalmente inestables. Cuando no teníamos a Dios éramos inestables. Cuando éramos impíos, mundanos, el vicio, la corrupción, todas esas cosas que al fin de cuentas desagradan a Dios, es producto de una inestabilidad espiritual, ¿no? Que luego te lleva a una inestabilidad emocional. Entonces, nosotros así hemos vivido durante muchos años, pero el día que conocimos a Cristo, ahí entendimos lo que es ser estable, hermano. Estable, gloria a Dios, es estar bien, pues, ¿no? Estable es, gloria a Dios, fíjese, ni estar muy eufórico, ni deprimido tampoco, ¿no? El centro, fíjese qué importante es eso. También es estar, gloria a Dios, ecuánime. Ser una persona, gloria a Dios, no una persona alterada, sino una persona que sea sobria. La sobriedad es estabilidad también. Bendito sea el Señor. Entonces, todos nuestros niveles de estabilidad vienen de Jesucristo. Ahora, hemos leído un texto en donde nuestro Señor Jesucristo le habla al apóstol Pedro y le dice, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Esta roca es la que sostiene la iglesia. Ahora, hay una cosa que quiero aclarar y que siempre la aclaro, es que la Iglesia Católica ha usado este texto para enseñar una herejía, pero monumental. Cuando digo una herejía monumental, es una herejía escandalosa, es una herejía terrible, de que la iglesia se cimenta en Pedro, que Pedro es fue el primer papa,
En primer lugar, Dios no quiso que las iglesias tengan un papa. O sea, que la iglesia tenga un papá humano, ¿no? Un papá es alguien que dirige una iglesia, es alguien que lidera una iglesia, es alguien que está al frente de una iglesia. Pero el que está al frente de la iglesia de Cristo no puede ser un ser humano. O sea, yo estoy al frente de lo que es un templo, lo que es una congregación acá en 28 de julio, acá en La Victoria. Y así como yo hay miles de pastores. Pero la iglesia a nivel mundial, la iglesia poderosa de Cristo, no puede estar cimentada en un hombre. Porque los hombres somos pasajeros. Los hombres estamos hoy y mañana no estamos. Además, una sola persona no puede ser el cimiento y la base de toda una institución, que es una institución que abarca todos los continentes. Eso es lo que se pretendió hacer, una herejía, una distorsión. Llevó a la creación de Roma con su papado, con su sede, ahí la capilla Sixtina y también la capilla de San Pedro o la iglesia de San Pedro. Y desde ahí la iglesia católica romana se erige y dice: somos nosotros los que controlamos el cristianismo en el mundo entero. ¿Eso a qué ha dado lugar? Ha dado lugar a herejías, ha dado lugar a una corrupción terrible, ha dado lugar a una distorsión del evangelio, ha dado lugar a que la palabra sea frenada, no se lea, se diluye la palabra. Entonces, gloria a Dios, nosotros entendemos que la buena interpretación de la palabra nos lleva a entender de que no es Pedro, pues no, aquí Cristo no se refiere a Pedro, se refiere a la declaración de Pedro. Ahora, ¿cuál era la declaración de Pedro? Fíjese que en el capítulo 16 de Mateo, en el verso 13 dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor usó muchas veces ese término, el Hijo del Hombre, que según Daniel capítulo 7, verso 13, es un título divino del Señor. Porque el Hijo del Hombre, según Daniel capítulo 7, es el que viene a reinar, el que tendrá el reinado eterno, el todopoderoso. Entonces, todos los judíos entendían que ese título, el Hijo del Hombre, era un equivalente al Mesías, era un equivalente al Hijo de Dios, que era Dios, en otras palabras. Por eso, Él les hace esa pregunta. Ellos dijeron, hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías, y otros Jeremías, y otros mencionan que tú eres alguno de los profetas, como que ha revivido, gloria al Señor. Jesús en el verso 15 les dice a ellos: ahora yo les hago una pregunta, otra pregunta a ustedes. No, primero era: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente? La gente, amados hermanos, puede pensar muchas cosas. La gente, como no conoce bien la palabra y no tenía una experiencia con Dios, no conoce las Escrituras, ellos no conocían a Cristo, ellos podían pensar cualquier cosa. Por eso que la gente decía: él es Elías, él es Juan, él es Jeremías, él es Isaías, él es cualquier profeta. Cristo es la encarnación de los profetas y de hombres de Dios que han sido hombres de Dios importantes. Entonces Jesús gira la pregunta y le dice: bueno, la gente dice eso, pero ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Gloria al Señor. ¿Quién decís ustedes que soy yo? ¿Qué entienden? Ustedes viven conmigo, paran conmigo. ¿Qué opinión tienen de mí? Eso es importante. Si usted está con Cristo, usted tiene que conocer quién es Cristo. Si usted está al lado de Dios, tiene que conocer quién es Dios. Porque
hemos vivido en medio de una religión tradicional en donde la religión tradicional no nos enseñó quién era Dios. Ellos no se preocuparon. Hermano, yo en todo el tiempo que era niño, que llegué a ser adolescente, que iba a la religión tradicional, en ningún momento escuché al cura decir de que Jesús era Dios y citarme la palabra y decirme, mira, las escrituras dicen que Jesús es el Dios Todopoderoso. Nunca tuve esa experiencia. Yo iba, no congregaba, yo iba cuando era niño, acá en Lima, en la Plaza Bolognesi, en la Avenida Brasil, ahí la parroquia María Auxiliadora. ¿De acuerdo? Cuando era niño iba. El padre que estaba a cargo de esa parroquia era el padre Cordero. Todos queríamos mucho al padre Cordero. Y a veces hablábamos con él y le preguntábamos, pero nunca a mí me enseñó esto. Nunca me habló, Cristo es el Dios Todopoderoso. Cristo, gloria a Dios, es el Señor. Nunca me dijo Dios está en todo lugar, nunca me dijo Dios conoce todas las cosas, nunca me dijo que Dios lo puede hacer todo, que Dios conoce el futuro, nunca me enseñó eso. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, todas las distorsiones vienen cuando no se enseña o se enseña mal. Ahora, por eso es que nuestro Señor Jesucristo quería que sus discípulos que estaban con Él tuvieran convicción, entendieran quién era realmente Él. Porque algunos podían ver al Señor como un líder político. De hecho, algunos lo vieron así. Judas no tenía un buen concepto del Señor, porque para Judas Jesús era como un prototipo de un líder político. En la mente de Judas no había ningún concepto espiritual, hermano. No había ninguna aplicación espiritual. Él estaba ahí y la finalidad de él, de estar al lado del Señor, era beneficiarse. Qué triste, ¿no? Estar al lado del creador del universo y querer beneficiarse de tonterías, de monedas de plata, que eso que hoy es y mañana no es. Y perder de vista la riqueza espiritual, que era estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. De, gloria a Dios, preguntarle sobre el cielo, sobre las verdades eternas. Pero en la concepción de Judas no estaba eso. Por eso el Señor les hace las preguntas a todos ellos, a sus 12 apóstoles, discípulos, y entonces le dice, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Ahora, fíjese que, gloria a Dios, en el verso 16 respondió Simón Pedro. Simón Pedro era impetuoso. Simón Pedro era una persona muy acelerada, podemos decir. Era una persona era muy temperamental. O sea, actuaba rápido, respondía rápido, se adelantaba a todas las cosas. No meditaba muchas veces lo que tenía que decir. Claro, ese fue el Pedro en sus inicios. Luego Dios trata con Pedro. El Pedro que escribe la epístola de 1 y 2 de Pedro es otro Pedro. Un hombre maduro, un hombre ya experimentado, un hombre espiritual, un hombre ecuánime, sobrio, gloria a Dios, paciente, prudente. Este Pedro era un Pedro imprudente. Podemos decir, era como un diamante, pero que no estaba pulido. Pedro responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro fue acertada, hermano. La respuesta de Pedro, esa era la respuesta. Tú eres el Cristo, o sea, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, respondió y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino
mi Padre que está en los cielos. Esa era la declaración, esa era la base, ese es el cimiento, hermano, de la fe, de la iglesia. Ese es el cimiento. Eso es lo que te sostiene a mí, lo que me sostiene a mí también. Lo que le sostiene a todos ustedes. Es lo que fortalece a la iglesia. Esa fe. Saber que Cristo, gloria a Dios, es el Hijo de Dios, que es Dios Todopoderoso. La divinidad de Cristo, el poder de Cristo. Ahora, por eso Jesús le dice, y yo también te digo, ahí está el texto que hemos leído, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, tú eres Petros, y sobre esta Petra, que ahí usa dos términos griegos, Petros es Pedro, y Petra es la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es la roca? ¿Qué se constituye una roca? Esa declaración, esa fe, que Jesús es el Dios Todopoderoso. Y por eso el Señor, fíjese, dice, mi iglesia será cimentada, edificada. Todos los que prediquen que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, diciendo Cristo Él, no afirmando, todos tendrán una buena base y un buen cimiento. Y cuando esa base sea echada y entre en los corazones de la persona, entonces se construye la iglesia. Porque uno no puede pensar que Cristo es un profeta nada más, que es un ángel, que es un buen hombre, como lo enseñan otras religiones. Historiadores, políticos, filósofos, ellos dicen Jesucristo fue un buen hombre. Jesucristo fue un iluminado, dicen algunos. Fue un gran filósofo, fue el hombre más inteligente de todo el mundo. Está bien que digan eso, está bien que digan que fue una persona muy buena, que hizo bienes a los pobres, eso está bien. Pero lo importante es que la gente tiene que reconocer que Jesús es Dios, hermano. Si no reconocen que Jesús es Dios, entonces ¿dónde está la base? No hay cimiento. Ahora fíjese que el Señor dice, y sobre esa base, cuando uno tiene ese cimiento en donde nosotros entendemos que Jesús es Dios, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, nosotros seguimos un Dios trino. Entonces dice, las puertas del Hades, la muerte, el infierno, no prevalecerá contra la iglesia. Gloria a Dios. Hay algunos aspectos, hermano, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo enseñó acerca de creer en la palabra. La palabra es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. Cristo vino a hablarnos del Evangelio. O sea, nosotros no conoceríamos el Evangelio si Cristo no hubiera venido hace 2000 años. Cristo vino y predicó el Evangelio. Ahora mire lo que Cristo dice, porque Cristo habla de que en nuestra vivencia, nosotros como cristianos, para tener una estabilidad, para vivir, para desarrollarnos, para salir adelante, necesitamos una estabilidad. ¿En base a qué? En base, gloria a Dios, al fundamento de nuestra casa, a los cimientos de nuestra casa. Cuando usted siente un temblor, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Estamos en un lugar seguro? ¿Se construyó esta casa? ¿Hay buenos cimientos? ¿Estas columnas son buenas? ¿Son sólidas? ¿Hay una buena base? Es lo primero que pensamos. Nadie se sentiría feliz en un temblor, en un movimiento sísmico, si está en un lugar que usted ve que los cimientos no están bien puestos, que las columnas son delgaditas, que la estructura del edificio está tambaleando. Eso se viene abajo en cualquier momento. Nadie quiere estar ahí, gloria al Señor. Y estuve en Pisco, en donde hubo un terremoto, y vi una edificación, la iglesia principal de allá,
tiene una cúpula. Y es terrible ver que la cúpula está en el aire. O sea, la cúpula por el terremoto que hubo hace como 14 años atrás. La cúpula, que es inmensa, esa cúpula se salió del lugar y está a punto de caerse. Y ahí está. Nadie quisiera estar al lado de esa cúpula cuando hubiera un problema sísmico. O es más, en cualquier momento uno dice, eso se puede venir abajo, porque no está en donde tiene que estar. Bendito sea el Señor. Ahora, Jesús habló de los dos constructores de lo cual hemos hablado. Y Jesús dice que hay dos constructores, uno que construyó su casa sobre la arena y otro dice que construyó su casa sobre la roca. Por eso en Mateo 7:25, nuestro Señor Jesucristo dice que el que construyó su casa sobre la roca. Y acuérdense que Jesús está haciendo una analogía, está haciendo una comparación. O sea, lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es llevando de una verdad, de una realidad física, material que ellos conocían, a una verdad espiritual. Está aplicando y está diciendo de que hay personas que hacen una construcción. Unos no se preocupan por los cimientos, construyen donde sea, en otras palabras. Y eso ha pasado. ¿Cuántas construcciones hemos visto en diferentes lugares que han construido sobre relleno sanitario? ¿Qué es un relleno sanitario? Es cuando la gente echa basura, desmonte, entonces el suelo no es compacto. Eso es endeble, es frágil. Usted lo puede ver sólido en un momento, pero es un gran problema. Cuando se construye, por ejemplo, al lado de cuencas de ríos, hermano, el río, cuando viene con fuerza, erosiona todo lo que está al costado. Puede ser que a veces el río esté en un nivel bajo, pero luego estará en un nivel alto. Y cuando viene con fuerza, va erosionando todo lo que está al costado, lo que está a un lado y otro lado. ¿Qué es lo que contiene el río? Lo que se llaman las cuencas. Entonces, si usted construye su casa ahí pegado a un río, el agua, la humedad y esa cantidad de agua que viene a veces con fuerza, va erosionando, minando las bases en donde está cimentada su casa. Hay personas que cimentan su casa o construyen en un lugar que es arenoso o donde hay agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando venga un fenómeno atmosférico, esa casa va a ser derribada, se viene abajo en cualquier momento. Ahora, Cristo dice que uno tiene que construir su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque Jesús dice, hay dos constructores, hay el buen constructor y el mal constructor. El constructor irresponsable es el que no le interesa dónde tiene que fundar su casa, no ver su suelo, no se preocupa. Si es barato, bueno, es generalmente esos lugares en donde uno puede construir la casa y que uno puede edificar y es inestable. Eso se viene abajo en cualquier momento, eso es barato. Por eso mucha gente va por eso, por lo barato, lo que no le cuesta. Pero Jesús dice, hay otros constructores que dicen, no, si yo voy a construir, tengo que construir sobre algo sólido, fuerte. Porque ese es el constructor precavido, ese es el constructor responsable, ese es el constructor que le gusta que la casa esté estable, sólida. Por eso dice la palabra en el verso 25 de Mateo 7, Jesús dice que el constructor que construyó sobre la roca, dice, descendió lluvia y vinieron ríos, fíjese, y soplaron vientos. Lluvia, ríos y vientos, que son fenómenos que pueden traerse abajo cualquier casa, cualquier construcción, edificio. Y dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó,
¿Por qué no cayó esa casa? Porque estaba fundada sobre la roca. Alabado sea Dios. Ahora, Cristo no se está refiriendo en sí a los constructores normales. Cristo está hablando de la obediencia a Dios. La roca es la obediencia a la palabra de Dios. Es la obediencia al Evangelio. La palabra de Cristo, si usted la asimila, usted la toma, usted la recibe en su corazón y usted la practica, eso es construir su casa sobre la roca. Que usted es una persona obediente a la palabra, que usted cumple lo que dice la palabra, que usted sigue al pie de la letra lo que dice la Biblia, lo que dijo Cristo. Las palabras de Cristo son poderosas. Si yo sigo lo que dice Cristo, entonces mi vida espiritual, venga lo que venga, no se va a tambalear. En la obra de Dios, en la iglesia, esto que se llama lluvia, ríos, vientos, esto es representado, significa ataques contra la obra, divisiones contra la obra, murmuraciones contra la obra. La obra, toda obra de Dios, acuérdese, toda obra de Dios tiene que ser atacada. Toda obra de Dios tiene que ser probada, tiene que ser sacudida. Tienen que venir tempestades, tienen que venir ríos y tienen que venir y soplar vientos. Siempre va a ser así. El apóstol Pablo dice, hay vientos de doctrina, dice, de falsa doctrina, vientos, corrientes que afectan, han afectado a la iglesia durante años, pero la iglesia que está sobre la roca, que conoce la palabra, que conoce la doctrina, no se deja arrastrar. No se mueve ni un milímetro, bendito sea el Señor. ¿Cuántas falsas doctrinas han venido? Se han levantado. ¿Cuántas personas han dicho Jesucristo viene en tal fecha? Y hay gente que cree en eso, creyentes que se tambalean ante esas mentiras. Pero el que está cimentado sobre la roca no se mueve ni un milímetro. Qué lindo estar cimentado sobre la roca. Gloria al Señor. Hermano, el texto que se usó para este lema es un texto maravilloso en Isaías 28:16, porque dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Quién es esa piedra? Esa profecía, este texto y similar a este texto son varios que están en el Antiguo Testamento, están en los Salmos también. ¿A qué se refiere esta piedra? A Cristo. Cristo, gloria a Dios, es la roca, es la piedra, es la base, es el cimiento. El que creyere, no se apresure, dice que este es de cimiento estable. Te da fortaleza, te da fuerza, gloria a Dios. Qué lindo es vivir una vida cristiana estable, hermano. Estabilidad emocional, espiritual, como dije al principio, da gozo. Usted puede trabajar, usted puede salir a evangelizar, usted puede salir a predicar la palabra, usted puede estudiar la palabra, porque tiene estabilidad espiritual, doctrinal. No va a ser arrastrado, no va a ser engañado. Ahora que hay tantas ofertas de estudios bíblicos por internet, usted entra a la internet y hay muchísima información. Hay información muy buena, pero hay información muy mala. Hay ríos de herejía, de información, de gente que está totalmente desviada de la verdad. Pero ¿qué es lo que hace que usted no se desvíe, hermano? Que usted esté sólido, que usted esté fuerte. La estabilidad, el cimiento estable que le da la poderosa palabra que es Cristo. Bendito sea el Señor. También, gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo es, hermano,
quien sanó enfermo, echó fuera demonios. Y él comisionó a la iglesia y dijo a la iglesia: vayan y prediquen el evangelio. Y Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, dijo Cristo, seguirán a los que creen en mi nombre. Gloria a Dios. Esas señales: resucitarán muertos, echarán fuera demonios, le morderán serpientes, cosas mortíferas, y no les hará daño. Gloria a Dios. Por eso que el evangelio, la predicación del evangelio, se cimenta en el poder de Dios y en el modelo de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mire, el apóstol Pablo, entendiendo esto, hermano, que Cristo es el poder de Dios y que él, cumpliendo el mandato de Cristo, que era la predicación del evangelio, ¿cómo tenía que ser la predicación del evangelio? Porque Jesús podía haber dicho: vayan y prediquen. Pero ¿qué evangelio? ¿Cómo predico? Es que Cristo dio el modelo. Cristo fue y predicó 3 años y medio y echó fuera demonios, sanó enfermos, sanó ciegos, levantó a los paralíticos. Gloria a Dios. Sanó a los leprosos. Y ese fue el modelo que nos dio el Señor. Por eso esa es la base, ese es el cimiento, esa es la roca. Tenemos, gracias a Dios, un modelo. Los hombres de Dios que se ciñen a ese modelo son un ejemplo, son una bendición. Por eso esta obra, gloria a Dios, se cimentó. Y quien fundó esta obra fue un hombre llamado Luis M. Ortiz, que siguió el modelo del Señor. Él dijo: otros se han salido del modelo, otros han copiado otro modelo, otros siguen otra forma de predicar el evangelio, porque el hermano Ortiz, para todos los que no conocen, estuvo dentro de una iglesia, pero dentro de esa iglesia él entendía que no podía seguir por algunas cosas que él vio, y él se salió. No se sacó a la gente de la iglesia. El hermano Ortiz no se sacó a nadie de esa iglesia. Él salió y tuvo un llamado de Dios para fundar una obra de cero. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el hermano Ortiz tenía un modelo y él, fiel a ese modelo, que era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él dijo: voy a predicar y voy a seguir ese modelo. No me voy a ir ni a izquierda ni a derecha, voy a seguir directo. Y él hizo eso, hermano. ¿Y quiénes son los que siguieron o los que se sumaron a los esfuerzos del hermano Ortiz? Los que también quieren ese modelo, aman ese modelo. Gloria a Dios. Fíjese que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5, fíjese lo que dice: y ni mi predicación, dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay dos cosas que quiero rescatar acá y que tiene que ver con el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que su predicación de Pablo, que era un hombre erudito, entendido, era un intelectual el apóstol Pablo, pero él no se dedicó a hablar de la sabiduría humana. Cuando él predicaba, gloria a Dios, acerca de Cristo y con demostración del Espíritu y de poder. O sea, Pablo no embelezaba a la gente. Cuando digo embelezaba, no deleitaba a la gente con palabras bonitas. La gente diría: háblame palabras bonitas. Yo he escuchado a gente cuando escucha a un gran orador y se deleitan, ¿no? Y dicen: qué lindas palabras, aunque hable tonterías,
Pero dice cómo habla, qué lindo el lenguaje, cómo usa el lenguaje, cómo encandila a la gente, cómo te captura, cómo, aunque diga mentira no importa. Pero Pablo no era así. Pablo podía usar el lenguaje, Pablo tenía esa capacidad de poder usar el lenguaje, encandilar a la gente, encantar a la gente con su lenguaje o con una disertación, una prédica, que a la gente le hubiera dicho, qué lindo es escuchar a Pablo. Pero Pablo no tenía ese modelo de predicación. Pablo tenía el modelo de predicación que el Señor Jesucristo le había dado. Por eso dice, fíjese, él dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿no? ¿Qué es la persuasión? Es la manipulación. La persuasión es yo tratar de convencerlo a usted. Tratar de usar argumentos y a través de esos argumentos que usted crea. El Evangelio no usa la persuasión. De ninguna manera. Por eso hay muchas iglesias que en algún momento le gusta llenar multitudes porque hay gente que sí le gusta se le persuada. Pero el verdadero evangelio no persuade. El verdadero evangelio es citar la palabra de Dios. Quiero que me entienda, hermano. El apóstol Pablo vivió en un tiempo donde había muchas personas que le gustaba la filosofía griega. La filosofía griega deleitaban con sus términos y todo lo demás. Cuando Pablo predicaba, Pablo habló de un Cristo y un Cristo que había muerto crucificado. Él se remontaba solo a eso y decía, yo vengo a predicarle de Cristo que murió en la cruz del Calvario por ustedes. ¿Cuál era el problema? Si yo pienso humanamente, entonces digo, no debería usar esta estrategia, así no debe ser. ¿Por qué? Porque para los romanos, una persona que muere en la cruz es débil. Entonces no era un buen referente. Y para los griegos pedían sabiduría de Dios. No hay sabiduría en eso. Y para los judíos tampoco, era un tropezadero. Una persona que muere en la cruz no es algo atractivo para nadie. Ahora, humanamente hablando es así, obviamente, pero a Dios no le interesa si a ti te gusta o no te gusta. Eso es lo que Dios quiere que se predique. ¿Por qué? Porque tú no vas a convertir a la gente. Yo no voy a convertir a la gente. Dios es el que convierte a la gente. A veces nosotros pensamos que nosotros vamos a convertir a la gente, que nosotros vamos a convencer a la gente, que nosotros tenemos que tener argumentos para que la gente... No, hermano, uno tiene que citar la palabra. Uno tiene que remontarse a la palabra. Y como dice Pablo, dice, gloria a Dios, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder de Dios, con demostración del Espíritu y del poder de Dios. El apóstol Pablo le pedía al Señor y le decía, Señor, voy a predicar en tal lugar, y oraba a Dios y rogaba a Dios. Y cuando Pablo hablaba y citaba la palabra, descendía el poder de Dios. El poder de Dios, hermano, gloria a Dios, que fue la forma en que predicó nuestro Señor Jesucristo. Eso, gloria a Dios, eso sacude a la gente. Eso hace que la gente diga, estoy pensando tal cosa, pero estoy viendo algo extraordinario. Estoy viendo la manifestación del poder de Dios. Eso puede cambiar la forma de pensar de un rey. Puede cambiar la forma de pensar de un tirano, de un militar, de cualquier tipo de personas. Porque están viendo que están no ante algo humano, sino están ante algo divino, ante algo sobrenatural. Bendito sea el Señor. El fundamento de la iglesia, la roca de la iglesia, es una predicación con demostración del Espíritu y de poder. Por eso en nuestras iglesias se sanan las vidas. Por eso en nuestras iglesias los cancerosos se sanan. Los que están
con alguna enfermedad vienen y se sanan. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. Gloria a Dios. ¿Cuál es el fundamento para el ministerio? ¿Cuál es el fundamento para poder predicar el evangelio? ¿Cuál es el criterio para que yo como pastor pueda desarrollar una iglesia? Lo dice Pablo. Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Pablo dice, fíjese, Pablo dice, yo veo que entre ustedes hay como divisiones. Uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿No? Entonces Pablo dice, gracias a Dios que yo no bauticé a muy pocos de ustedes. Porque uno dice, me bautizó él, entonces voy a seguirlo. Él me dio la doctrina, entonces voy a seguirlo. Aunque se pierda, aunque se vaya de la iglesia, aunque se vaya al mundo, voy a seguirlo. No. Uno tiene que seguir a Cristo. Por eso Pablo, gloria a Dios, hablando del capítulo 1, capítulo 2 de 1 Corintios, él empieza hablando una situación que había dentro de la iglesia. Que había como que, habían facciones, como que habían grupos. Eso no puede haber en una iglesia. Eso es malo dentro de una iglesia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando está Cristo, eso se rompe, hermano. Mire, quiero darle y decirle que a veces dentro de la iglesia, a veces porque los ministerios a veces son inexpertos, los pastores son inexpertos y no son guiados por Dios. Y a veces se ciñen por sabiduría humana, conocimiento humano, que al principio parece que da resultado, pero luego se diluye y trae problemas, hermano. Y le voy a decir porque ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué se refiere, pastor? En la iglesia donde yo estuve antes de venir a esta obra, por ejemplo, había el grupo de trabajo con los empresarios. Entonces se reunían los empresarios y eran como una isla aparte. Se reunían los universitarios, eran como una isla aparte. Ellos hacían su vida, nadie los podía tocar, porque eran como una iglesia aparte. No se integraban dentro de la iglesia. El modelo es que todos nosotros tenemos que integrarnos dentro de la iglesia. Alabado sea Dios. En otras palabras, cuando usted pasa por esa puerta, usted deja su título, usted es arquitecto, ingeniero, usted es antropólogo, usted es general, capitán, soldado, usted es ministro, congresista, puede ser todo eso. De hecho, tenemos muchos creyentes que tienen esa responsabilidad, pero usted cuando pasa por esa puerta, deja su título y usted es un creyente. Alabado sea Dios. Y entonces hay iglesias en las que hacen esas formas de trabajo sectorizado, pero no se integran con la demás, con la iglesia, porque está bien que se trabaje. Nosotros estamos trabajando en la fe con los universitarios aquí en el Perú y nos está dando resultados. Pero ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito? Que los jóvenes de la Federación de Estudiantes Cristianos, algunos son presidentes de jóvenes en alguna iglesia, otros dirigen escuela dominical, hacen vida de iglesia, en otras palabras. No se han desconectado de la iglesia, no se dedican solamente al tema universitario y se desconectan de la iglesia. Hay que estar conectado con la iglesia. Lo que pasaba en Corinto era algo parecido. Había llegado Apolos y predicó, y luego también algunos recibieron las instrucciones de Pablo y otros eran de Pedro, y entonces en algún momento dijeron, no, nosotros somos de Apolo. Yo soy de Pedro y yo soy de Pablo. Y otro decía, yo soy de Cristo. Entonces Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? No, la iglesia tiene que ser una sola. Alabado sea Dios. Y la iglesia, hermano, fuerte, sólida, es una iglesia, gloria a Dios, que tiene un solo fundamento. ¿Sabe lo que hace el apóstol Pablo? Pablo les da una enseñanza tremenda, le da una reprendida y le dice, ustedes están mal,
porque aquí no puede haber facciones, aquí todos tenemos que ser de Cristo. Todos tenemos que ser del Señor. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3:10, ¿no? Hablando, gloria a Dios, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, o sea, como pastor, él era un pastor bueno, que conocía la palabra, puse el fundamento. Y otro edifica encima. O sea, yo prediqué en Corinto, Pablo predicó en Éfeso, Pablo predicó en Filipos, él puso el fundamento. Él les llevó el evangelio, él los llevó a Cristo, en otras palabras. Él salió a las calles y predicó de Cristo, y entonces la gente empezó a reunirse, pero el fundamento lo tenía, y el fundamento no era Pablo. El fundamento que Pablo puso en el corazón de esa persona era a Cristo. Por eso dice, todo perito, arquitecto, todo pastor que ama a Dios y que ama la palabra, hermano, predica de Cristo, habla de Cristo. Y entonces ese es el fundamento, ese es el cimiento de la base de un verdadero cristiano. Si nosotros queremos una iglesia poderosa, tenemos que enseñarle a la iglesia a amar a Cristo, a seguir a Cristo, a seguir la palabra, el evangelio. Ese es el fundamento. ¿Qué está pasando el día de hoy? Lo que está pasando el día de hoy es que en muchas iglesias, gloria a Dios, están hablando de cualquier cosa menos de la palabra. Hablan de sistemas de administración, hablan de resiliencia, eso está bien, hablan de diferentes temas, pero no hablan la palabra. Gloria a Dios. Hablan de liderazgo, son muchos temas, mercadotecnia y todo eso se puede hablar en otros foros, en otros lugares, pero la iglesia no, pues la iglesia es para predicar la palabra. La iglesia, hermano, es una bendición que Dios nos da de poder llevar a los creyentes a Cristo, a la palabra. Eso es lo que aprendí yo cuando llegué a esta iglesia. Como dije, el modelo que hemos tenido, el hermano Ortiz, que fue el fundador de esta obra, él nos llevaba a todos a Cristo, a la palabra. Nuestro amado pastor Rodolfo también, cuando llegué acá, ¿qué es lo que yo recibí mañana, tarde y noche? La palabra. Era la palabra, y la palabra es Cristo, hermano. O sea, toda la palabra habla de Cristo. Yo recibía cristomicina mañana, tarde y noche. Alabado sea el Señor. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo puse un fundamento. Yo llegué a un lugar y prediqué la palabra. Yo he predicado, he estado en más de 8 iglesias. Y en todas esas iglesias pude poner el fundamento. A veces llegué a esa iglesia y habían hermanos que habían recibido la palabra a través de otro ministerio y ya tenían el fundamento. Ya tenían a Cristo. Por eso Pablo dice, y otro edifica encima. O sea, viene otro pastor y edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que cada pastor tiene que ceñirse al fundamento. Nosotros como pastores no vamos a sobreedificar. Nosotros tenemos que darle a la base y ir a la base, ir al fundamento. Y fortalecer el fundamento, fortalecer la base de su fe, las escrituras, la palabra. Y usted, sobre la palabra, usted sobreedifica. O sea, vienen las obras, vienen sus actitudes, su conducta, cómo usted se comporta, predica, no predica. Por eso dice, cada uno vea cómo sobreedifica. Si usted hace aire libre, si usted predica la palabra en cárcel a su vecino, cada uno mire cómo sobreedifica. Pero los pastores, todo el esfuerzo de la iglesia, la escuela dominical,
los que trabajan con niños, los que trabajan con adolescentes, los que trabajan con ancianos, los que trabajan con jóvenes, vamos al fundamento, que es Cristo. Es la palabra, todos los temas de la palabra vienen a ser el fundamento. Y el fundamento siempre hay que estar fortaleciéndolo. Siempre hay que estar apuntalando el fundamento. O sea, vamos a predicar la base, que es Cristo. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice, gloria a Dios, Pablo dice, yo puse el fundamento. Y nosotros ponemos el fundamento. Alabado sea el Señor. Por eso en el verso 11 dice, y nadie puede poner otro fundamento. 1 Corintios 3:11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo se puso como un león cuando venían los judaizantes y decían, le han predicado a los gentiles, ahora hay que circuncidar, ahora tienen que guardar el sábado, ahora el rito de la ley. No, dice, el fundamento es Cristo. La salvación no es por el sábado, no es por la circuncisión, no es por guardar la ley, no, es Jesucristo. Ese es el fundamento. Si usted lee Génesis, lee Éxodo, lee Levítico, usted se está llenando el fundamento. Usted lee a los profetas mayores, menores, se llena el fundamento. Cada vez que usted va a la palabra, el fundamento en su corazón se fortalece. Por eso los creyentes, hay creyentes que se vienen abajo, que titubean, trastabillan, fallan a Dios, porque descuidan su fundamento. El fundamento es la obra de Cristo en su vida, hermano. El poder de Dios en su vida. Recibir la palabra, llenarse de la palabra. Gloria al Señor. Ahora, fíjese, ¿por qué es importante un fundamento? Porque como dije, ¿no? Gloria a Dios, fíjese. Como Cristo dice, vienen vientos, vienen ríos y no van contra la casa. Y no, porque está sobre la roca. Tiene buen fundamento. Miren lo que dice 2 Corintios 11:4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, escuche bien, que el que os hemos predicado. ¿Se podrá predicar a otro Jesús? O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjese, ¿acaso hay dos Jesús, hermano? Solo hay un Jesús. ¿Se puede predicar otro Jesús? Claro que sí. Es el Jesús distorsionado, el Jesús que no es bíblico, es el Jesús que no está en la palabra de Dios. Por eso el diablo es imitador, es engañador. Pero ¿cuál es el remedio contra la apostasía? Que nuestro fundamento sea Cristo. Alabado sea Dios. Cristo es el Dios todopoderoso. Fíjese, dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, otra forma de predicar el evangelio. ¿Cuántas personas distorsionan y dicen, este es el verdadero evangelio? Y le engañan a la gente. Venga a mi iglesia porque este es el verdadero evangelio. Algunos decían, venga a mi iglesia porque este es el evangelio completo. Por eso existe en Estados Unidos la iglesia cuadrangular. Que bueno, la base fue buena, porque es sobre 4 puntos, ¿no? Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica y viene otra vez. O sea, la obra de Cristo, incluyendo la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque durante un buen tiempo algunas iglesias se descuidaron y dijeron, ya no hay rapto, ya no hay arrebatamiento, todo se queda acá. Entonces ellos dijeron, no, hay arrebatamiento. Alabado sea el Señor. Ese es el verdadero cristianismo, hermano. Fíjese, en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, es lo que yo estoy diciendo, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio verdadero de Cristo. Hay quienes os perturban y te quieren sacar de tu verdadero cristianismo, de lo que dice la palabra de Dios. Claro, ¿cuál era el problema ahí? Venían algunos y decían, los judaizantes eran uno de ellos. Y decían, no, claro, recibieron a Cristo, hay que circuncidarlo. Que guarden la ley de Moisés. No, no, no. Otros decían, no, hay que llevarlo a las religiones esotéricas, orientales. Cristo mezclado con eso, hermano, no es el verdadero Cristo. Cristo tiene que ser el Cristo de la palabra. Gloria a Dios. Hermano, gloria al Señor. Esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 2:8. Dice, ¿y quién es Cristo? Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué significa una roca que te hace caer? Es que Cristo, a los que andan mal, esa roca, hermano, que para nosotros es fundamento, es base, para estar bien parado, para los adúlteros, para los pecadores, para los herejes, para los malos, esa roca los aplasta. Eso es así. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios y con esto voy terminando. Isaías 8, 13, 14. Encontré este texto que me gustó. Y dice, a Jehová de los ejércitos, a Jehová, a Él santificar. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red, al morador de Jerusalén. Fíjese lo que dice la palabra, que cuando uno agrada a Dios, hermano, Jehová de los ejércitos, Él es nuestro temor, Él es nuestro miedo, a Él lo santificamos. Dice, Él será nuestro santuario. Usted no necesita, hermano, un santuario, llevarlo como la gente católica. Me llevo mi crucifijo, me llevo mi ídolo y lo pongo acá. Nosotros no sabemos que eso no es así en el cristianismo. Nosotros, en donde está 2 o 3 reunidos, donde está un creyente, se pone de rodillas, hermano, ahí está, ese es su santuario. Algunos creyentes, ¿cuál es su santuario? Su sala. Cada uno tiene un lugar donde ora. Su sala, su cuarto, su patio donde usted, ese es su santuario. Entonces Dios viene a ser su santuario para usted. Dios, cuando se manifiesta, le causa el temor de Dios. Gloria a Dios. Santificamos a Dios, hermano. Él produce en nosotros el miedo, el temor, no el terror, sino el respeto a Dios. Cuando Dios se manifiesta, usted siente respeto, siente temor de Dios, pero no siente terror, sino siente gozo y alegría. Pero fíjese, dice, pero a las dos casas de Israel, que era Israel y Judá, era piedra para tropezar, para caer, era lazo y red. Es lo mismo que el día de hoy. El mismo Dios que para uno es una bendición, hermano, y usted siente la presencia de Dios, a la gente que está en pecado, adulterando, corrompiéndose y yendo a la iglesia, corrompiéndose y dice soy cristiano, entonces Cristo le será por piedra, por roca, que lo va a despedazar. Es lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero ir terminando, hermano, gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, para nosotros es la base, es el cimiento. De hecho, hermano, es lo que nos da la estabilidad ministerial, la estabilidad en cuanto a la adoración, nos da la estabilidad en cuanto a la vida cristiana, nos da la estabilidad contra la apostasía, porque hay que tener estabilidad. Contra eso, hermano, la apostasía no te puede mover,
porque tú tienes la roca que es Cristo. Gloria a Dios. Para nosotros predicar el evangelio, como hemos visto, el fundamento ministerial, gloria a Dios, no que uno edifica. ¿Y cómo edifica? Sabemos que la roca es Cristo, siempre la roca es Cristo, Él es el fundamento. Quiero orar en esta tarde por aquellas personas que han recibido esta palabra, en donde vemos que Cristo es la roca, nos da la firmeza, nos da la estabilidad, nos da el poder. Si tú en este día reconoces que le has fallado a Dios, reconoce que te descuidaste, que no estás haciendo las cosas rectas, que no estás agradando a Dios, vamos a hacer una oración para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que Dios te fortalezca, para que Dios venga sobre tu vida y esa roca que es Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo, haga una obra en tu vida y te dé estabilidad. Tienes inestabilidad emocional, espiritual, tienes depresión, tienes tristeza, aflicción, te sientes mal, algunos sienten hasta que han perdido la salvación, sientes angustia. Cristo te va a dar la estabilidad, Él es la roca que te da el poder, que te da la fuerza. Quiero orar. Todos aquellos que necesiten una oración, vengan aquí al altar y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios en esta oportunidad que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que el poder de Dios haga un milagro en tu vida, que nuestro Dios Todopoderoso te santifique, que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te toque, que no salgas de aquí así como has venido, con una aflicción, con una tristeza. Dile: Señor, ayúdame. Él es la roca cuya obra es perfecta, dice Deuteronomio. De sus hijos es la mancha. Él te da la estabilidad. Si no tuvieras estabilidad, estarías perdido, corrompido. Tu casa estaría destruida, derribada. Y vamos a orar. Repite conmigo, di: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, perdóname mis pecados. Cámbiame, Señor, ayúdame. Sáname, Señor, tócame. Dile: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido, Señor, en esta tarde, en este día, te pido que pongas tu mano. Te pido, Señor, que libertes, que rompas cadenas, ataduras de opresión, de vicio, que destruyas toda obra del diablo, que reprendas toda obra de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa, Señor. Mire esta vida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, glorifícate. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, Señor, gracias por los milagros que haces, Señor, por las maravillas y los prodigios. Gracias, bendito Dios, te adoramos y te glorificamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los hermanos del Salvador, el pastor Edwin Parada. Dios le bendiga. En las horas hemos gozado, hermanos, con el Señor.